El Volvo XC60 te puede parecer aburrido, puede ser muy elegante, pero con esta versión Black Edition te aseguro que vas a tener un SUV firmado por Volvo con una línea muy, pero que muy agresiva. Estamos con el Volvo XC60 Black Edition, opción Ultra, equipamiento cargado hasta arriba que iremos desgranando en el vídeo de hoy, pero además bajo este capó unos motores que combinados nos da 350 caballos y una tracción all-wheel drive. Muchos datos muy interesantes que conoceremos a lo largo del vídeo de hoy. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar el repaso exterior de este XC60 Black Edition con el equipamiento Ultra. Llevamos algunos opcionales muy interesantes, pero vamos a destacar esta nueva línea del XC60 actualizada, un poco más renovada, pero además con los toques de esta edición Black Edition. Tenemos todo el carenado en negro brillo, con el logo de Volvo también en negro, todos los detalles también del paragolpes en negro. Esta unidad es en el color negro, por supuesto, pero tenemos 4 colores definitivos en la gama, 3 más además del negro. Todos los detalles de paso de rueda y llevamos el opcional de esta llanta bicolor que nos da una línea muy pero muy agresiva, deportiva. Vemos aquí la trampilla para la recarga híbrida enchufable, solo recarga alterna y todo con detalles eliminando cualquier tipo de cromos o aluminio. Barras en el techo, toda esta zona cristalada también llevamos los cristales oscurecidos y todos los marcos también en negro brillo, igual que los espejos. Y en la trasera vemos esta nueva silueta que lleva la última generación de este XC60 con estos nuevos pilotos, con nueva firma lumínica en LED y todos los anagramas de Volvo en negro. Volvo XC60 y T6 Plug-in Hybrid all-wheel drive. Los detalles también, como veis, del paragolpes muy bonitos, con este pseudo difusor bastante elegante y agresivo, y toda esta parte de la luneta con el limpialuneta en esta zona y el alerón con el tercera luz de freno en esta parte. ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No? Además, esta unidad lleva el opcional de la suspensión neumática y por eso lleva esta opción activa para bajar un poco la suspensión y facilitar la entrada al coche. Vámonos adentro. Bueno, vamos a ver la parte interior. Aquí tenéis un vistazo de cómo es el coche por dentro. Entramos sin mayor problema. Buen ajuste, buenos acabados, como estamos acostumbrados a tener en Volvo. En este acabado Black Edition tenemos muchos más detalles y opcionales que llevan integrados junto también con los paquetes que lleva esta unidad e incluso con el paquete Ultra. En este caso podemos llevar, por ejemplo, el equipo Harman Kardon y en este caso llevamos el opcional, que es un poco más, del equipo de audio Bowers & Wilkins, que le da mucha fidelidad al audio. Además tenemos todo el techo panorámico en esta parte practicable. También tenemos muchos detalles, buenos acabados generales, tanto en el salpicadero, el volante, como veis, totalmente redondo, aquí con los mandos típicos de Volvo, y el cuadro de instrumentos, que es totalmente digital. Pisamos freno, aquí tenemos el encendido, giramos y ya tenemos el coche encendido para que podáis ver un poco el cuadro. Tenemos aquí el velocímetro, potenciómetro, cuadro de caja de cambios, en este caso llevamos el navegador y pulsamos para ver el odómetro. Y hay que destacar que este coche le estamos haciendo totalmente el rodaje. En estos días hemos hecho 335 kilómetros apenas, muy pocos kilómetros, aún nos quedan unos 4 días para seguir rematando esto, pero ya podéis ver allí un poco el spoiler de los consumos. Sobre todo el tema de sistema infoentretenimiento con el Google Entertainment aquí incorporado, con Google Maps, todos los sistemas, Apple CarPlay, Android Auto y los sistemas de ajustes a la conducción, controles, conectividad, sonido, privacidad, todo bastante bien al detalle. Muy fácil, muy intuitivo, todo el sistema de clima,
La verdad es que Volvo en esto ha mejorado muchísimo en los últimos años y aquí en el XC60 lo tiene ya integrado. Aquí podemos ver la distancia total y como veis que es un coche a estrenar, ¿vale? Aquí, bueno, vemos este O-Reforce en la palanca de cambio de cristal, bastante bonita, muy elegante. También dos portabebidas, conector 12 voltios y una guantera en esta zona con dos puertos USB-C. Aquí tenemos la parte de guantera bien moquetadita, bien rematada, y en las puertas también tenemos bolsillos, tenemos memorias para los perfiles de asiento, para los ajustes, ya que son eléctricos. Lleva calefacción en ambos asientos delanteros, al igual que en los traseros, y calefacción también en el volante. Tenemos Hub Display ahí activo, y en los parasoles pues tenemos aquí nuestro parasol con iluminación en ambos lados, ¿vale? Por supuesto, muy buen detalle, buena terminación. Aquí vemos abrir el maletero y tapón de repostaje y el equipo de elevalunas de las puertas. Y bueno, en las plazas traseras tenemos una buena entrada. Yo mido 1,77, una buena boca de entrada, y al igual que vemos, cerramos la puerta y hay buen ajuste, buena ventana. Aquí en la zona central sí que tenemos un túnel de transmisión algo elevado, y para hacer 5 plazas, esta plaza central es un poco más incómoda. Tenemos buenos asientos, ya que llevamos un tapizado en este acabado ultra también específico, muy bonito, muy bien terminado, muy bien rematado. Y aquí en la parte central tenemos también un hueco para dejar cosillas, conectividad, y los pulsadores para activar lo que son las calefacciones de los asientos laterales, y tener allí disponible este pequeño guiño más de confort en esta plaza trasera. Muy buena habitabilidad, buen espacio. En los pilares B tenemos incluso salidas de clima, por eso no lo tenemos en la zona central de la consola, pero esto lo tienen ya habilitado para el pilar B, algo que le da también muy buena calidad a nivel general. Y el maletero, tenemos un maletero con muy buena capacidad, unos 470-468 litros, que no viene nada mal, y eso que en la versión híbrida enchufable no se reduce este espacio como en otros modelos. Debajo de este piso, de este suelo del maletero, tenemos un hueco para dejar el cable de carga, por ejemplo, y tenemos la batería de 12 voltios que es bastante grande, y podemos ver parte del sistema de la suspensión neumática, una suspensión neumática que también es un opcional para este XC60, así que esta unidad está cargada de opcionales. Así que muy buen detalle por Volvo, dejarnos probar y ver todo lo que puede ofrecer en esta gama XC60 a día de hoy. Así que nada, amigos, vámonos a la carretera y ver qué tal va este motor sobre el asfalto. Acompáñenme. Bueno, comenzamos encendiendo el coche, nos ponemos en marcha, cinturón y arrancamos. Pues estamos con este XC60 T6 All-Wheel Drive Plug and Hybrid, etiqueta 0 emisiones, ya que este combinado de motores nos ofrece 350 caballos y 659 Nm par. Esto, bueno, vamos a desgranar un poco de manera muy sencilla. Motor delantero gasolina turbo 2.0, 4 cilindros, que nos ofrece 253 caballos, y en el eje posterior un motor eléctrico que ofrece unos 147 caballos, y esto obviamente nos da esta potencia combinada de 350 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 5,7 segundos. Una caja automática Geartronic, convertidor de par muy suave de 8 velocidades. Por supuesto, al nombrar a All-Wheel Drive, estaréis ya seguramente esperando el comentario si es un todoterreno o no. Es una tracción que nos permite tener mayor agarre en superficies más complicadas, más resbaladizas, pero a todo esto obviamente no hay una conexión mecánica, una conexión física entre ambos ejes. Es todo por electrónica, ya que mueven el eje trasero, las ruedas traseras, este motor eléctrico. Y cuando vamos en situaciones complicadas, de poca adherencia sobre todo, se activa el modo All-Wheel Drive de manera automática, o simplemente aquí en el modo de conducción tenemos los ajustes, tenemos la conducción, y podemos elegir en modos Hybrid, Power, Pure, Off-Road o All-Wheel Drive, ¿vale?
Aunque tenga este modo off-road, no es un todoterreno. Gracias a la suspensión neumática sí que ganamos algo de altura. En esto ganamos ese plus de no rozar con los bajos, pero no olvidemos que no es un coche de carácter todoterreno, ya que las gomas que lleva, este perfil bajo, nos va a limitar un poco, sobre todo si encontramos alguna roca, ¿vale? Pero tenemos estas opciones, sobre todo el modo Power, donde sí ya obtenemos mayor enganche de ese poder que tienen los 350 caballos, ambos motores, y la pegada increíble que tiene, ¿vale? Es un coche muy contundente en la aceleración, como os he dicho, de 0 a 100 en 5,9 segundos, y es muy dinámico. Tenemos incluso opciones de super lenta para tener un poco ese llaneo y ese parte regenerativa, ¿vale? Tenemos la dureza de la dirección, suave o dura, y bueno, varias opciones que se nos van a ir activando cuando tenemos el coche en parado, ¿vale? Cuando ya estamos en movimiento ya no nos da esa opción. Un coche que sí tenemos contundencia, tenemos una reacción al pedal bastante buena, bastante contundente, pero hay que tener un detalle en cuenta, que está limitado a 180 km/h por temas de seguridad, y todos los Volvo de última generación ya vienen limitados de esta manera, así que aunque tengamos mucha potencia, ya están limitados exclusivamente a esos 180 km/h, al menos aquí en España. Pues el puesto de conducción es un puesto de conducción muy cómodo, muy confortable, unos asientos que, regulando de manera eléctrica, encontramos nuestra posición más adecuada y segura de conducción, y podremos aguardar aquí en los perfiles disponibles para, si el coche incluso tenemos dos conductores, podremos elegirlo, o si tenemos dos posiciones para largos viajes o viajes de diario, también poderlo guardar de esa manera. Ya los perfiles los guardas como tú prefieras. Buena disposición de los cuadros de instrumentos y el head display con buena lectura, con las señales de tráfico y el equipamiento de HADAS bastante completo. Este acabado ultra, pues ya como os he dicho antes, viene muy bien equipado con estas llantas de manera opcional también, porque las de serie para el Black Edition, mejor dicho, vienen también en color negro, pero estas bitono creo que le sienta muy bien para darle ese toque único, así resaltante en ese toque bitono, ¿no? Le sienta muy bien. Las suspensiones, en este caso llevamos la suspensión neumática y con ello ganamos ese confort. Tenemos activo ahora mismo que cuando paremos el coche baje ese nivel de suspensión de altura al suelo, y con ello bajamos y subimos al coche sin mayor problema, al igual que en la parte del maletero, que tenemos unos pulsadores para bajar la boca del maletero y así poder cargar con mayor facilidad. Esto es un opcional que puedes tenerlo, pero yo sinceramente buscaría la manera no hacer ese gasto, ya que con el tiempo esas suspensiones neumáticas te pueden dar problemas y le estamos añadiendo algo al coche que realmente, si quieres tener el coche por mucho tiempo, yo evitaría dejarlo. Que es una chulada, es una pasada, sí, pero yo particularmente optaría por ahorrarme ese dinerillo y no tenerlo, ¿vale? Esto para gustos colores. La dirección transmite muy bien, tenemos tanto la parte suave como dura en esa configuración. Ahora mismo va en dura y aún así no llega a ser tan deportiva como me lo esperaba, ¿vale? Tenemos la parte de 18,8 kilovatios de batería con una carga alterna, como habéis visto en esa toma lateral, y nos da aproximadamente unos 81 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico, junto con el otro depósito de, en este caso, gasolina. Podríamos estar alcanzando hasta unos 1100 kilómetros de autonomía general, nada mal. Si tienes carga en casa y carga, por supuesto, para cargar el coche, pues prácticamente en tus rutas diarias no gastarías excesivamente o nada de gasolina, porque te moverías prácticamente con la opción eléctrica. Yo sinceramente sí le veo una pequeña pega, es que tenga tan poca autonomía con respecto a sus rivales más directos, y yo creo que aquí Volvo sí va a tener que darle un giro de tuerca para obtener una mayor autonomía en el modo eléctrico, pero bueno,
a día de hoy por lo menos este XC60 cumple con ello. Si vamos muy alegres, sí que es verdad que nos limita automáticamente unos 60 kilómetros únicamente de autonomía eléctrica. En cuanto a consumos, estamos ahora mismo, como os he dicho antes, un coche que prácticamente lo hemos estrenado, lo hemos sacado con 42 kilómetros del centro de prensa de Volvo, nos los han dado a estrenar, y este coche ahora mismo está en 343 kilómetros, lo que estamos recorriendo, y unos consumos de 5,2. También podremos llegar en algún momento a 4,1, más o menos 4 litros, que son consumos de derribo para este tipo de coche. Un coche voluminoso, un coche grande y con algo de peso, ¿vale? Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Volvo XC60 Black Edition con el equipamiento Ultra y todos los opcionales que os he ido comentando a lo largo del vídeo. Un coche que parte de unos 75.000 euros, dependiendo de la gama de motorización que elijas y por supuesto el equipamiento. Pero este modelo, esta versión, está partiendo de unos 83.000 euros, ya incluyendo algunos opcionales que os he mencionado antes. Pero podemos llegar a los 86.000 euros si nos ponemos muy creativos con los opcionales y paquetes que podemos elegir en el configurador de Volvo. Todo esto también os dejaré aquí los datos para que lo tengáis en cuenta. Un SUV que tiene, bueno, una trayectoria para mí, yo diría, impecable. Además Volvo apuesta por la seguridad, por eso tiene detalles como eso que os he mencionado antes en la parte dinámica, que está limitado a 180 km por hora electrónicamente, todos los modelos de Volvo, y todo esto realmente, bueno, ofrece ese nivel de seguridad que durante muchos años Volvo ha sido, vamos, un total estandarte en el mundo de la automoción. Y en este caso este SUV viene a ser ese modelo más veterano con respecto a sus rivales. Un coche muy amplio por dentro, con buenos equipamientos y con una puesta a punto dinámica muy buena. Me falta un toquecillo más de deportividad, quizás en algunos ajustes, pero esto ya es al límite, ¿vale? Sin embargo, para términos medios es un coche que incluso te supera las expectativas. Y algo a mejorar es la autonomía. Por supuesto, con unos 18 kilovatios hora, tener un entorno de los 70-80 kilómetros nada más de autonomía eléctrica me parecen un poco escasos con respecto a los competidores. Sin embargo, la puntuación general es bastante notable y sobre todo este acabado Black Edition me parece un total acierto. Como habéis visto, tenemos 4 colores, el negro, el blanco, un azul y un gris, que para gustos colores, pero tampoco tenéis un abanico muy amplio, pero que me parecen muy acertados para tener la combinación con los negros brillos. Nada más, agradecemos a Volvo España la sesión de este XC60 Black Edition y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like y por supuesto vuestros comentarios o dudas sobre este coche. Por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.